Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con este estudio de la oración. Empezamos con las cadenas de oración, ya lo terminamos. Este tema tiene varios subtemas, que si Dios quiere vamos a explicarlo. El domingo pasado vimos cómo deben orar los discípulos de Cristo. Eso fue lo que vimos, entre otras cosas. Y vamos a ver ahora las 4 partes de la oración. Pero quiero que, como un recordatorio, una recapitulación. Si se acuerdan cómo deben orar los cristianos, a ver, de las hermanas que estaban aquí presentes, ¿quién me puede? Ahí está tapado con un cuadrito negro, dice 1, 2, 3, 4 y 5, y con sus respectivos textos. ¿Quién puede leer la primera? ¿A qué se refiere? Ya se las expliqué el domingo pasado. Y debemos aprenderla. Es que, miren hermanos, es muy difícil es un poco complicado, lo comentaba con David Figueroa, de que se les quede estos estudios. De perdido que se le quede 5 puntos los principales. Por eso yo trato de que interactúen así o que se les traten de aprender. Por ejemplo, la primera, ¿cómo deben orar los discípulos de Cristo? ¿Con qué? Con certeza y convicción. Con fe. ¿Sí? Y acuérdense ¿qué es la fe? Es lo que está diciendo la hermana. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Exacto. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la uno, ¿qué es? Ya se los expliqué lo que con fe. Ahorita una hermana me tiene que decir todo para poder pasar con lo que sigue. La segunda, Lucas 18:1. Siempre y sin desmayar. La tercera, con confianza. con confianza quiere decir con sumisión y reverencia. Y el texto de apoyo es Hebreos 4:15-16. Ahora la otra, esa es bien fácil. Primera Tesalonicenses 5:17. Sin cesar, correcto, orar sin cesar. Y la última, En todo tiempo. a ver, hermana Rafaela, dígame con todo. Con fe, vámonos. Siempre y sin desmayar. Con confianza. Sin cesar. Sin cesar. Y en todo tiempo. Ok. Hermana Carmen. La primera, con fe. Vámonos. Siempre. Ay, que no le alcanzo a ver. Siempre y qué. Orar sin Y sin cesar. desmayar. Acuérdense lo que dice Lucas 18:1. Orar siempre y no desmayar. La otra. ¿La ves? Con sumisión y No, reverencia. pero arriba. Nomás el cartoncito. Bien. Con confianza. Confianza. La tercera. Esa sí se la Sin sabe. cesar. Orar sin cesar. Todo ¿no? tiempo. En todo tiempo. Y la última es la número 6, que está ahí arriba. A ver, un varón. Lo que dice Efesios. Romanos 12:12. Constantes. Se fijan que es difícil tratar para que se les quede, porque a veces mucho habla, como dicen los gringos, too much talk, pero no, mucho habla no, o sea que hay que concentrarnos en pedacitos, ¿verdad? Entonces, con eso que nos aprendamos, hermanos, refutamos a las cadenas de oración, porque las cadenas de oración ya dijimos que es obligado y nomás cuando hay emergencia, y aquí está diciendo siempre y sin desmayar. Entonces debemos estar, y ahorita vamos a ver, perseverar y velar, es otro punto. Entonces, así es como debemos orar los miembros de la Iglesia de Cristo en las Mitras. ¿Sí? Y hay 2 tipos de oraciones, miren, la oración pública congregacional es la que hace el hermano Antonio, por todo, ya vimos por todo. Y hay otra, la oración privada, hermanos. La oración privada es bien importante.
incluso, bueno, todas son importantes, pero en la oración privada nosotros nos concentramos en nuestras necesidades personales y más fuertes, ¿verdad? Porque ya va centralizado. Ese es el punto. Esa es la oración privada, ¿no? Ese lo estaba viendo anoche y dije, más que no lo puse ahí, pero mire, fíjese nomás. La oración privada, el valor de la oración secreta, es la oración secreta, porque nos lo está diciendo Jesús. Entra en tu aposento, ¿verdad? Y ora en secreto, ¿ves? Entonces, el valor de la oración secreta, eso lo dijo en el Sermón de la Montaña. Cultiva nuestra naturaleza espiritual, porque hay otra naturaleza física. Nosotros nos entrenamos físicamente, haciendo ejercicio, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cómo nos vamos a entrenar? Orando, porque orando es la única manera de comunicarnos con Dios. Si la oración, no te puedes comunicar con Dios a través de Jesucristo. Y la otra es, dice, la oración pública por su naturaleza rara vez aborda las necesidades específicas del individuo. Por eso es importante la oración en secreto. Más quiero que distingan esto. Oración pública congregacional, cuando pasa el hermano Antonio, cualquier hermano aquí, a hacer la oración, ¿verdad? Por todo, exacto. Y la oración privada brinda la oportunidad de derramar el alma ante Dios. También la oración privada, o la oración en secreto, fíjense bien, forma un hábito de comunión cercana con Dios. O sea, la cuestión es que nosotros estemos orando siempre y sin desmayar. ¿Y eso qué hace? Un hábito. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, David? Si nosotros oramos por siempre, por todo, entonces hace un hábito. Entonces, una vez que se ha formado el hábito de una estrecha comunión con Dios, uno no puede evitar dejarse influenciar por la presencia constante de Dios. O sea, siempre vamos a estar influenciados por la presencia constante de Dios. Ese es el punto, hermano. Y también, ¿qué nos hace la oración? ¿Cuál es el valor de la oración secreta? Porque así dice, la oración en privado. Fíjese bien, dice, los deseos de la carne luchan contra los deseos del espíritu. Ese es uno. Y controlarse, nos ayudan a controlarnos a nosotros mismos. Entonces la oración privada nos asegura mucho bien. Miren, hermanos, la oración cambia los planes de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué nos da mucho beneficio? ¿Se acuerdan de Ezequías? ¿Te acuerdas, David Cuellar, de Ezequías? Estaba bien enfermo, ya le habían dado que iba a morir, le habían dicho Dios ahí. Entonces, pero oró, fíjate bien, Dios ya lo había designado para que muriera, pero Dios cambió su plan porque él oró, ¿ves? Entonces, por eso la oración es bien importante. Él oró en privado, ¿ves? Nos asegura mucho bien y le dieron 15 años de vida más. Entonces, ese es el punto, nomás quiero que se les quede en la mente la diferencia entre la oración pública congregacional y también lo importante de la oración en secreto o la oración privada. Entonces, si se entienden estos puntos, hermanos, miren, lo voy a quitar para que se tomen una foto si quieren, si no, pues ya le cambio. Entonces, esos son los puntos claves, ¿ves? Con fe, siempre y sin desmayar. No nomás de emergencia, como las oraciones en cadena, ya lo vimos anteriormente. Con confianza, sin cesar en todo tiempo. Y la número 7, constantes en la oración. Entonces es el punto que vimos el domingo pasado. Pero ahora vamos a ver esto. Vamos a ver, fíjense bien, las 4 partes de la oración. Las 4 partes de la oración. ¿Sí? Ahí lo tienen ahí están 3, pero falta una. Bien. Esas son las 4 partes de la oración. A ver. ¿Qué tan importante es para los hombres? Porque los hombres somos los que tenemos la responsabilidad de la oración aquí, ¿verdad? Porque a veces nos descuidamos nosotros los hombres para orar. Sí, mucho. No lo hacemos correctamente. O a veces queremos, como dicen, sacar palabras domingueras y a veces de tanto querernos lucir, porque a veces ha pasado,
hacemos mal. Sí. Entonces, ¿qué procede allí? Mira, a veces es muy penoso decirle a la hermana, ¿sabe qué? La oración es todo mal. Y a veces se puede sentir. Sí. Entonces, ¿qué se puede Mira, hacer? es muy sencillo, es precisamente lo que tú estás diciendo, es el sermón de la montaña, ahí es en Mateo 6. ¿Ves? ¿Qué está diciendo Mateo 6? Está diciendo que no debemos orar como los hipócritas. ¿Sí? Un hipócrita, fíjate, un hipócrita es uno que ora como los fariseos, muy elocuente y con altas palabras rebuscadas y empieza a hablar largamente. Sino que cuando dice que oremos en secreto, no tienes por qué lucirte, porque tú estás elevando a Dios la oración, tu comunicación es con Dios, ¿verdad? Entonces ahí a Dios no tienes por qué, como quien dice, apantallarlo, ¿ves? Lo que tú estás diciendo, sino con la oración más simple y sencilla, ¿ves? Pero bien organizada. Por eso estamos dando esta clase, como tú dices. ¿Cómo le dicen? Pues de aquí le estoy diciendo, yo ya les estoy diciendo y ahorita lo vamos a ver. Por eso es Mateo 6, es la oración, y por eso es la oración, él está diciendo el modelo de oración, ¿ves? Entonces es bien importante. A ver, hermana. Jesús nos dejó una oración modelo dirigida al Padre. Pero yo a veces escucho que oramos al Padre y luego le decimos Señor. ¿Es correcto? Sí, mire. O nuestro Señor es nuestro Señor Jesucristo. Sí. La palabra Señor, y lo vamos a ver también, es otra parte de esto. Hay textos, se le puede decir tanto a Dios como a Jesús. Hay un texto que más el otro domingo lo vemos, o más, si tenemos tiempo, vamos a ver esa diferencia. Qué bueno que dice usted eso, porque es una... Mire, mi estilo de dar el estudio es dudas, ¿ves? Y resolverlas. Esa duda que está diciendo usted es bien importante, y también me la habías dicho tú también, David. O sea, pero Señor, en resumen, y lo vamos a ver, se le puede decir tanto a Cristo como a Dios, ¿sí? Entonces, pero vamos a verlo tan mal. Esa duda tenía, porque como Jesús nos dejó un modelo y nos dijo, cuando oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. Y también hay otro punto que hay que enseñarnos a orar. Por ejemplo, a veces que estás hablando unas palabras y las juntas con Padre, ¿verdad? A ver, ¿cómo decías? Fuerte. O sea, hay que separar bien, como dice David, y como ellos son maestros, hay que separar bien lo que estamos expresando. Dice, por ejemplo, pasan ahora, en esta reunión Padre, pues reunión Padre, no, espérate, Padre, estamos en esta reunión. O sea, eso es lo que decía. ¿Verdad? Bueno. Entonces, esas son muletillas. Sí. Esas comunicaciones se llaman muletillas, porque a veces las personas se ponen nerviosas y el resultado de eso, ¿sí? Que a veces la persona se pone nerviosa y es una muletilla que utiliza, vaya, es para apoyarse, para poder sacar adelante su discurso. Fíjense lo que está diciendo él. Está bien, está correcto, no debemos usar eso, pero el Espíritu Santo nos ayuda a corregirnos. Por ejemplo, como dices tú, a veces yo no soy experto, entonces me puedo equivocar, pero ¿verdad, hermano? Que dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda a la comunicación con Dios. A veces nos podemos equivocar, pero el Espíritu Santo nos va a guiar, aunque nos equivoquemos, porque si somos sinceros, ¿verdad? Ahí se aplica, o sea, sí. que Dios escudriña el corazón. Entonces, entre nosotros podríamos engañarnos. Sí. A Dios no lo podemos engañar. No. La sinceridad del corazón. Puede que algún hermano se equivoque a la hora de expresar una palabra, pero no en su corazón. Eso lo va a ver Dios. Y eso el Espíritu Santo, y eso lo vimos muy bien, y el hermano Antonio me asesoró muy bien ahí, y ahí está en YouTube, ya está. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cómo actúa, ¿verdad? Nos corrige, ¿ves? A ver, hermano. Sí, hermano, o sea, necesitamos hacer, en el caso de nosotros, orar públicamente, necesitamos poner atención por qué es lo que vamos a orar. Exacto. Porque, por ejemplo, al iniciar luego, pues se podría decir que vamos a pedir orar a Dios y luego se empieza pidiendo por los enfermos y todo eso. Bueno, pues no es el momento, ¿verdad? Estamos agradecidos porque Dios nos ha traído con bien, en fin, así, de principio, vamos a iniciar algo.
Igual cuando se pasa se pide por el inicio del mensaje ya a las 11, pues no vamos también a meter a los enfermos, sino que vamos a hablar por lo que se va a continuar, se va a hacer enseguida, para poder hacer una distinción de una cosa y otra en ese orden. Porque no podemos estar pidiendo por los enfermos en una oración, por los enfermos otra, en la siguiente oración, se pide, vamos a decirle hermano que nos dirija en la primera oración. Sí. Bueno, ya debemos de saber de qué se trata la primera oración. La segunda, bueno, pues ya sabemos que es sobre el estudio. Al igual que el mensaje, la enseñanza, el sermón, pues también se va a pedir de principio, porque como si fuéramos a empezar de nuevo otra vez, y luego otra vez por la segunda oración también, para que quede claro por qué se está pidiendo. Sí. Porque no podemos estar ahí en la segunda oración, gracias Padre por los alimentos que tú nos das todos los días. No. Por eso dice el texto 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Por eso nosotros, pues ya está establecido, ¿verdad? Entonces hay que respetar. El asunto es que estamos congregacionalmente, pues, hablando con Dios. Por eso en Hechos 4 se habla de que todo dice unánimes oraban a Dios. O sea, no estamos diciendo que todos gritaban a una sola voz cada uno, sino que uno estaba dirigiendo y todos amén. Amén. Eso es otro importante decir amén. Porque estamos de acuerdo. Sí, sí. Por otro lado, tenemos que saber lo que dice Jesús. Es un mandamiento que está haciendo Jesús. Cuando ustedes oren así, Padre nuestro. No está diciendo Señor nuestro, porque no es el Señor. Y tenemos que tomar en cuenta exactamente eso, que el Señor Jesús está mandando, está ordenando, que se debe orar al Padre. El apóstol Pablo, en una de sus cartas también dice, orar al Padre, a Dios, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay una variante ahí para cambiarla. Eso es bien importante, eso que dice usted. No hay que orar a Cristo. Y no hay que orar a Cristo, sino que hay que orar al Padre. Porque en Esteban oró a Cristo. Fíjese bien, ese es otro punto que vamos a ver. Porque de ahí se agarran uno. Esteban oró a Cristo, ¿sí o no? Así lo dice. Pero ¿por qué oró a Cristo? Porque eran los inicios de la era cristiana. Empezaba apenas. O sea, era la infancia de la iglesia. Ese es el punto. A eso lo quería referirme también. Tenemos que considerar que cuando los apóstoles oraban, si oraban al Señor, era una enseñanza que traían ellos de hablar al Señor, que traían desde milenios atrás. No podían dejarla como decir de aquí a mañana. Entonces ellos oraban siempre al Señor. Ahora el Señor Jesús nos manda que oremos al Padre. Es un mandamiento. Entonces ha cambiado la forma, por eso es un Nuevo Testamento. Por eso es importante recordar esto, porque de ahí se toman de que orar a Cristo, orar al Padre, ¿ves? Porque se agarran de Esteban. ¿Ves? Pero hay que ver que eran la infancia de la iglesia, iba cambiando. Todavía no llegaba el apóstol Pablo, todavía no había las regulaciones para las mujeres, de que no, en asambleas públicas no intervinieran, en asambleas mixtas no oraran. Apenas estaba dándose. Exacto, era la infancia de la iglesia. Eso lo vamos a ver también. A ver. Y una cosa más sobre las oraciones. Hay estilos de oración. No tiene nada que ver con si está correcta o no correcta. Hay estilos de oración. Porque ahí cada uno le imprime su propio sello, es decir, su propio estilo. Entonces, porque de no ser así, serían rezos. Sí, no estamos rezando. Sí. Es una oración. Cada uno tiene su forma particular, respetando, claro, el consejo de la Escritura, en donde establecemos, hemos establecido el modelo de la oración. Es decir, Jesús da los aspectos técnicos. Cuando dice el maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, le dice a sus discípulos. Él lo que da son los aspectos técnicos. Vas a dirigirte al Padre y vas a hacer de esa manera y todo lo que pidas en mi nombre. Los aspectos técnicos. Pero el estilo de la oración es el de cada uno, ¿verdad? Y ahora, mira, independientemente de todo, nomás no se olviden que nos podemos equivocar.
Pero si lo hacemos con corazón sincero, el Espíritu Santo nos ayuda a llegar al Padre. Para eso está el Espíritu Santo. Yo no decía algo personal, o sea, Ajá. lo personal está uno con Dios y eso está bien. Yo digo que el proceso de la oración, o sea, ¿por qué si tenemos 20 años de estar viviendo, por qué siempre nos ponemos nerviosos? La otra es, ¿será que nada más oramos el domingo? Ahora, aquí la idea es que somos los varones la responsabilidad del varón. Una vez, yo oí un comentario de que hay hermanas que oran, que nos van a asustar, nos van a dar vergüenza. La oración para no equivocarnos también se puede hacer cuando nosotros la practicamos. Si tú no la practicas, si no la vas a practicar el domingo, el día del Señor, ¿qué va a pasar? O sea, para la oración tiene entrada y un final. Eso ya lo estamos viendo. Yo nada más que nada por ese lado quiero, o sea, tener más cuidado. Sí, o sea, es responsabilidad de nosotros, de los varones. Hay otra cosa, pero también las mujeres, por ejemplo, mira, ¿cuántos de aquí practican la oración en secreto? Un poco, yo digo, uno que otro. ¿Verdad? Oraciones. Es bien importante la oración en secreto, porque ahí ya te comunicas con Dios y ya te vas enseñando. Se fortalece. Son los puntos que vimos ahorita cuando entramos. Pero sí, como dices tú, los varones tenemos la responsabilidad, pues para eso son los estudios, ¿ves? Los estudios es, así como está el hermano Antonio, nos está asesorando, tú, ¿ves? Estamos viendo, somos pocos varones aquí, pero... Esto es para sumar y sumar, o sea, es para mejorar. Y por ejemplo ahorita vamos a seguir con la oración, y como les digo, miren, las 4 partes, vamos a entrar, las 4 partes de la oración hay que entender que es encargada o es mandamiento. Y está la oración modelo, porque es encargado quiere decir que es un mandamiento, comisionada. ¿Ves? Entonces quiere decir, por ejemplo, vosotros pues, lo que estamos ahorita comentando, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No decimos venga tu reino. ¿Por qué no decimos venga tu reino? A ver. Porque ya está establecido. Es lo que debemos saber, porque el reino ya está. Desde el año 33 de la iglesia de Cristo. Exactamente. Entonces, por eso es encargada o mandamiento. ¿Ves? Mira, la oración es un encargo o mandamiento y dicho por el mismo Jesús. Dice, la oración es un mandato del Nuevo Testamento. Es el modelo dado en Mateo 6. Y como estamos diciendo ahorita, dirigida al Padre. Y es por la iglesia. Venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, que no debemos decir eso, sino que vamos a orar por la extensión del reino. ¿Qué quiere decir? Para que haya más almas en el reino, ¿verdad, David? O sea, vamos a orar por el reino, no porque venga, para que tengan claro. Y luego dice por nuestras necesidades físicas, muy importante, hermanos, para el perdón. ¿Ves? Es importante para el perdón, para recibir dirección, y debe ser ¿en qué? ¿En el nombre de quién? ¿De la Virgen María? En el nombre de Cristo, porque María no es la intercesora, ni Judas Tadeo, ni nadie, ni los matachines que andan ahí, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Cristo, y todo lo que hacéis, es lo que dice, hacedlo en nombre del Señor Jesús, y lo dice, y sin cesar. Y ahí está lo que estamos comentando ahorita, lo que estamos diciendo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa es la oración privada o la oración en secreto, que muy poco practicamos. Normalmente oramos antes de los alimentos y cuando estamos aquí. ¿Ves? Y nomás el que pasa al frente, porque los demás estamos descansando, ¿verdad, David? O sea que eso es importante, pero para que ustedes practiquen, hagan la oración en secreto siempre, constantemente. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Ves? O sea, no hacer repeticiones porque, como decimos, no es un rezo. ¿Ves? Y luego el otro dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No decimos venga tu reino, decimos hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres que sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que a veces oramos, pero estamos peleados con un hermano carnal. Entonces, ¿de qué sirve? ¿O sí sirve? La oración esa, David, fue. Es que dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Si tú hiciste tu parte, se mejora. Ya si el otro no te quiere, exactamente, ese es el perdón. Entonces, Y otra cosa, entonces, ¿cómo nos explicamos que Jesús oraba por horas al Padre? Yo no creo que haya sido una oración estructurada. se dormían los apóstoles. Él abría su corazón. Siempre, como dice David, hay un modelo de oración congregacional y la oración personal puede ser una plática, a lo mejor sin formalismos, porque Dios conoce tu corazón y como dice usted, entra en lo aposento, en lo privado, tú abres tu corazón a Dios y no tiene que ser una estructura, es una plática. Y fíjate, dice siempre y sin desmayar. Eso es lo que dice Jesús en una parábola que estaba citando, en Lucas 18:1, fue lo que vimos ahorita. Siempre y sin desmayar, o sea, siempre hay que estar orando. Ese es el punto. Mira, fíjate, por ejemplo, ahorita lo que comentabas ahorita, decía, ora a tu Padre que está en secreto. Si nuestra oración es en verdad solamente para los oídos de nuestro Padre Celestial, lo que decíamos ahorita, no usaremos palabras grandes, ni lenguaje floreciente, ni voz elocuente, no tienes que hacer así, ¿ves? Porque como dices, hay varios estilos, cada quien tiene su estilo, dice, para tratar de impresionar a Dios. A Dios no, cuando estamos orando, no tienes por qué impresionar a Dios, porque pues Dios, ¿cómo lo vas a pantallar? Espérate, ¿ves? Entonces, usa nomás el lenguaje sencillo, lo más sencillo. Dice, en la forma más natural, aunque bien respetuosa, cuando oremos a Dios, presentaremos nuestra plegaria a Él con mucha acción de gracias. Fíjate, cuando dice Dios nos recompensará, dice, no recompensa a los que oran para ser oídos y alabados por los hombres. ¿Ves? Hay unos que oran muy bonito y se elocuentes y todo. ¡Ay, qué bonito! Pero eso no los va a recompensar. Pero a los sinceros sí, si eres sincero. Ese es lo importante, ¿ves? Y lo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ese es el punto, hermanos. Entonces, mira, es bien importante ahorita que hay que pedir perdón en la oración. Si no pides perdón tú antes, como dices tú, de nosotros depende, ¿verdad? Si Él ya no te quiere corresponder, pues ya tú ya perdonaste. Ese es el otro tema que vimos al principio de año sobre el perdón. Mira, por ejemplo, los pecados son deudas morales y espirituales que serán castigadas a menos que sean perdonados. ¿Ves? Esos son los pecados. ¿Ves? Los pecados, otra vez, son deudas morales y espirituales que serán castigadas a menos que sean perdonadas. O sea, esos pecados, si no son perdonados, vas a recibir castigo. Y un pecado es cuando estás en pleito con otro hermano, no vas a aplicar la disciplina, ¿ves? No aplicamos lo que nos dicen, que estemos bien con todos. Pero fíjate, lamentablemente esto es muy importante. Muchos están interesados en tener el pan de cada día, porque ahí dice, danos el pan de cada día. No, sí, pues para que tengamos para comer, tengamos trabajo. Pero no les interesa el perdón de los pecados. O sea que hay que ver, analizar ese punto, ¿ves? O sea que si no, pues nomás con que me den el pan y el perdón de pecados, pues no, sigo peleado. Entonces el punto, no. Ese es con respecto a que la oración es encargada, o que es un mandamiento, y que es el modelo que nos dejó Jesús. Y hermano, a ver, según algunos historiadores, a Santiago le decían rodillas de camello, porque era un hermano que duraba horas en oración. Y lo habitual para ellos orar era orar de rodillas, no era exclusivo, pero era lo más habitual. Entonces, y pasaba horas de rodillas. ¿Cómo le decían? Rodillas de camello.
pasaba muchas horas arrodillado orando. Entonces, no hay límite para la oración. Sí. Una oración puede ser efectiva de 1 minuto o de horas. Exactamente. Fíjate, no, es como acabas de decir tú, es otro punto que estaba viendo. Que por ejemplo, siempre orar no quiere decir que estemos todo el día. Simplemente con que ores efectivamente y sinceramente 1 minuto, ¿ves? Pero seguidito, no seguidito, sino que durante el transcurso del día. No quiere decir que estés como los monjes o así, full time, tiempo completo. ¿Ves? Eso no es. Claro, por ejemplo, Santiago oraba así porque así era la costumbre. Pero si es oración cortita también es importante. Pero, o sea, y destacar, eso se le hacía notar a él, pero no los otros apóstoles. Quiere decir, o sea, que cada uno hizo su propia forma, su propio estilo y su propia necesidad. Él sentía placer a echar oraciones de 1 hora o 2 horas. Pues bueno, le hacía. Y al que hacía una oración de 2 o 3 minutos, pues igual, pero no le quitaba crédito. Ahora, como dices tú, que ya lo vimos en los otros domingos, la oración puede ser, otra vez repito, puede ser de pie, puede ser con las manos alzadas, puede ser con el rostro, así se oraba. Ya vimos los textos, todo eso. No es para que se nos quede, porque ya después esto ya es un tema más. Un ejemplo de oraciones contrapuestas es aquella la que pasaje muy conocido, en donde el fariseo dice: no, Señor, mírame a mí, que chulada soy, o sea, no como este pecador. Son los hipócritas. Y luego cuando ahora aquel hombre que era pecador dice: Señor, soy pecador, no merezco nada. Y dice: ¿cuál oración fue escuchada? La sincera, la que no se presenta. La que se humillaba. Sí, eso es lo que hemos estado viendo. Ok, muy bien. A ver. Elio, déjame leo esto que encontré A ver, aquí. Dice: la oración surge del corazón humano en la angustia, clama a Dios, que demanda la oración de todos, pero que solo admite las peticiones hechas de manera íntegra. Ahí está, corroborando lo que comenta Hugo Tobar. Bien, hermano, vamos a continuar. Fíjese bien, dice, eso que vimos ahorita es una parte de la oración que es mandamiento, comisión o encargado. Entonces, ahora vamos a ver, la oración es comunión. La comunión es una relación constante con Dios, orando siempre y sin cesar. Nos lo dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Entonces, orar sin cesar. Es una relación constante con Dios, orando siempre sin cesar. Entonces es comunión con Dios. La primera fue que encargada, la segunda, comunión. Ahora, dice, es nuestra oportunidad para hablar con Dios. No está al alcance del pecador. Miren, es muy importante que la oración no salva. Lo que salva es el Evangelio, obedecer el Evangelio. Punto. Juan 9:31 nos dice que la oración, que Dios no oye al pecador. Pero, ahí te va, pero si es temeroso de Dios, sí lo va a escuchar. Temeroso de Dios quiere decir que le va a obedecer, que va a obedecer el Evangelio. Más al rato vamos a ver 2 casos. El caso de Cornelio, ¿y cuál es el otro caso? El de Pablo. ¿Se acuerdan del de Pablo, verdad, hermano Antonio? Pablo estaba en una casa, ciego, ¿verdad? Traía escamas en los ojos. Y estaba orando. Pero llegó Ananías. ¿Y qué le dijo? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y hasta que se bautizó, quiere decir que obedeció al Evangelio, entonces fue salvo. Pablo no fue salvo porque estaba orando cada rato, porque Jesús ya le había ordenado que él iba a ser el apóstol de los gentiles. El otro caso es quien, Cornelio. Otra vez le repito, son 2 casos. Miren, hermanas, ¿quién era Cornelio? A ver, era el centurión, era del ejército romano, ¿verdad? Era del ejército y tenía a su mando soldados. Y como estaban dominando a Israel. Tenía a su mano 100 soldados, por eso era centurión. Sí. Entonces, pero él era, ¿cómo se dicen las personas que son adictas al judaísmo? Era judaizante. No, al revés. ¿Cómo? Prosélito. Era prosélito. Entonces, y él oraba,
pero pues no era salvo, no podía ser salvo, nomás oraba, pero era temeroso de Dios. Entonces, ahí fue cuando la historia de Cornelio, otra vez lo repito, Dios le mandó a Pedro, que estaba en Jope, a Simón. Se llamaba Simón, con sobrenombre, era Simón, su nombre es Simón, pero era Pedro. Entonces, y Pedro fue y le predicó. Después de que le predicó, fueron salvos, él y los que estaban ahí, los que él había invitado. ¿Ves? Pero después, no porque estaba orando, para que vean que la oración de Juan 9:31, Dios no nos escucha si tú no estás obedeciendo el plan de Dios de salvación, y si no estás temeroso de Dios. ¿Ves? Por ejemplo, en las oraciones en cadena, ya les dije que son de los evangélicos. Nosotros no somos evangélicos. Otro tema que va a seguir va a ser por qué nos llamamos cristianos, si Dios quiere y si le damos oportunidad. Nosotros no somos evangélicos, entonces somos nomás cristianos solamente. Entonces en las oraciones en cadena pues sí hay de todo. Entonces, pues para empezar no son salvos, ¿verdad? Entonces ahí va a estar. Si no quieren obedecer el plan de Dios de salvación de la iglesia de Cristo que tenemos, pues ¿cómo le haces? Por eso puse ese texto. Entonces el otro punto, mira bien, dice, orando siempre sin cesar es una relación constante con Dios. La Biblia no enseña que los pecadores oren, sino que obedezcan al Evangelio, ya lo vimos. Ahora, la otra, hermanos, entonces ya van cuántas. La oración que es un mandamiento, es por la oración modelo de Jesús, es comunión con Dios. Tercero, es condicional, hermanos. Es bien importante esto, es condicional. O sea que la oración no es condicional, porque dice, si permanecéis en Cristo, recibirás esto y las bendiciones espirituales. Pero la condición es que si permanecemos, ¿ves? Si permanecemos en Cristo, nos lo dice. Si permanecer en Cristo, ¿qué quiere decir? Que obedecimos el plan de Dios de salvación. ¿Ves? Entonces, Juan 15:7 y Colosenses 4:2-3 dice, perseverad en la oración para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. O sea, fíjate bien, esto es un análisis, está difícil de entender, yo sé que se batalla. Dice, perseverar en la oración, fíjate la victoria, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Nos abra la puerta para la palabra, pues para que prediquemos la palabra. ¿Ves? Va a abrir la puerta y nos da oportunidad, ¿verdad, hermano? Eso es lo que quiere decir Colosenses. ¿Ves? Entonces dice, pero la condición que es, por ejemplo, si yo no oro tanto en secreto o también en la pública congregacional, nunca oro, pues entonces no me va a abrir las puertas para yo enseñar la palabra de Dios, y ustedes también, las mujeres. ¿Ves? Por eso es importante. La condición es ¿cuál? Perseverar en la oración. ¿Perseverar qué quiere decir, Diana? Constantemente. ¿Sí? A ver. Un ejemplo que tenemos en la Biblia de esa expresión de abrir la puerta para la palabra es Felipe y el eunuco. Si no hay quien me predique. Así es. Y ahí abrió la puerta a la palabra. O sea, con el eunuco. A eso se refiere, ¿verdad? A que Dios se predisponga las cosas para que la palabra sea expuesta. Exacto. Sí, ese es el punto. Es que miren, hermanos, este tipo de estudios así no es como los sermones, ¿verdad? Los sermones pues es más directito, pero aquí son análisis. Pero el análisis está difícil que entiendan, pero ahí la llevamos, despacito, ¿verdad? Mira, por ejemplo, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Qué es un misterio? O sea, por ejemplo, todo el Evangelio y todo eso era un misterio en el Antiguo Testamento. El misterio deja de ser misterio hasta que es revelado, ¿verdad? O sea, el misterio deja de ser misterio hasta que es revelado. Entonces fue revelado en el Nuevo Testamento. Entonces ese es el punto, ¿ves? Dice, fíjate bien, eso que acabas de decir ahorita, fíjate bien el análisis. Es necesario predicar y defender la verdad con toda claridad. Por eso es porque nos abra la puerta, con toda claridad. Porque siempre habrá falsos maestros como los de Colosas y de Galacia, que buscan la manera de pervertir el Evangelio e introducir alguna hueca filosofía humana. O sea que nos abre la puerta
para revelar el misterio de Cristo, para que no seamos como los falsos maestros de Colosas y de Galacia, en que pervertían el Evangelio. Por eso está diciendo el apóstol Pablo eso. Ese es el punto, hermano. Dice él, ya vamos a acabar. Ok, vamos a seguir. Mira, esto ya lo vimos. Vamos a ver la oración reconfortante. Con esto vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo. Mira, esto es bien importante, hermanos. Ahorita en YouTube, y estaba funcionando bien un video que subí, mírenlo. Es la triste despedida. ¿Ya lo vieron? ¿Quién lo vio? Hermana Rafaela, aquí está en YouTube, yo se lo mandé a todas, se las mando. Véanlo. Los varones también. ¿Ves? Porque si no lo ven, no comparten, ¿de qué sirve? Pues si ustedes que son aquí miembros no lo ven, pues menos nosotros. La triste despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Hermano, disculpe, orar y hacer alabanza como Pedro cuando estuvo encerrado en la cárcel, que los ángeles fueron y le abrieron las rejas. Él estaba cantando. Sí, o sea, en cualquier condición debes orar. O sea, si estás enfermo, si estás en prisión, es alabanza a Dios. O sea, la oración también es una alabanza a Dios. Es petición también. Sí, son peticiones, súplicas, ruegos, alabanza, todo eso. Sí. Miren, hermano, ahí va. Vamos a ver este punto y con esto ya me quedan 6 minutos. Dice, es reconfortante la oración. A ver, de memoria, ¿cuál es la primera? Tengo que hacerle así, hermano, si no se nos va la onda. La primera que dijimos, la oración es, las 4 partes de la oración. La primera es, Con fe. 4 partes ya. Es esta. Es un mandamiento, ¿por qué? ¿Por qué es un mandamiento? Por Mateo 6, ¿verdad? La oración modelo. Segundo, es comunión con Dios, ¿verdad? Orar sin cesar, comunión con Dios. Tercero, es condicional, ¿verdad? Mira, es condicional, ¿ves? Si perseveráis en mí, quiere decir, si seguimos dentro de los mandamientos, cumpliendo todo, entonces nos va a orar, nos va a atender Dios. Y también dice, perseverar y velar. Si no perseveramos, por eso es condicional. Entonces, pero ahorita ya vamos a ver qué es reconfortante. ¿Reconfortante qué quiere decir? A ver, los maestros, ¿qué quiere decir esta Biblia? Que da seguridad, ¿verdad? Te da confianza en Dios, ¿verdad? Entonces es reconfortante. Quiero acabar aquí. Dice, mira, dice, en las horas angustiosas, hermana Carmen, usted leyó ese texto en angustia, dijo ahorita. Ahorita leyó un texto usted que mencionó la palabra angustia. O sea, cuando estamos angustiados, Él nos reconforta. Y vamos a ver la triste despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto, a 40 kilómetros de Éfeso, en Asia Menor o en Turquía. Ahí los llamó, y eso lo vamos a ver, porque estaban en momentos de angustia. Entonces, ahorita lo vemos en la otra diapositiva para finalizar, pero también en la hora de dolor y de enfermedad. Ese es el otro punto. Y otra oración reconfortante también, hermano, es la oración que hace Jesús en San Juan 3:17. No digas San Juan, ya les expliqué. Juan 3:17. En Juan 3:17, esa oración es reconfortante, porque ora por sus discípulos y ora por los que habríamos de creer en Él. Es bien importante. Yo considero que de estas diapositivas a mí me gusta mucho esta porque es reconfortante. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en enfermedad, como dice Santiago, en enfermedad, en angustia, en confusión, Dios nos ayuda. Y otra vez le repito, practiquen, hermanos, la oración en secreto. La oración en secreto es bien importante para hombres y mujeres. ¿Sí? Fíjense bien, miren, no les voy a decir esto. Ya con esto terminamos. Dice, cuando la oración es reconfortante, es otra parte, esa es una de las 4 partes de la oración, cuando es reconfortante. Miren, hermanos, aquí les voy a platicar esto. El apóstol Pablo ya había terminado su tercer viaje evangelístico. Ya había recorrido todos los puntos que tenía que hacer y llegó a Mileto. Mileto estaba en Turquía, al sur de Éfeso. Eran como 40 kilómetros.
Entonces, ¿él qué hizo ahí? Entonces hace una convocación, convoca a los ancianos que se habían quedado en Éfeso, que él había nombrado. Acuérdense, para los hermanos de YouTube, anciano en la iglesia de Cristo es obispo, ¿qué más es? Presbítero y pastor, es lo mismo. Y son los que dirigen, supervisan a la iglesia de Cristo, a las iglesias locales de Cristo, en el lado humano. En el lado humano, los ancianos son los que nos dirigen espiritualmente, ¿sí? Cuando no hay ancianos, como quiera, sigue siendo la iglesia de Cristo. No hay ancianos a veces por la situación y por ejemplo, pero hay varones espirituales. Por eso, como dice David, hay que entrenarnos los varones, ser espirituales, quiere decir, pues no ser mundanos, como tú nos dijiste, David, que no estar un pie aquí en el mundo y otro acá. Ese es el punto. Y como quiera, sigue siendo la iglesia de Cristo. A veces se tardan hasta 60 años para que haya, es muy importante. Ser ancianos, es un cargo bien fuerte, ¿verdad? Entonces, nos mandó llamar, fíjate bien, y ya estaban en la playa de Mileto, y el barco donde venía Pablo, pues ancló ahí en la playa de Mileto, y ahí estaba. Duró como 3 o 4 días, ¿ves? Y él aprovechó, dijo, no, pues voy a hablarle a mis hermanos ancianos para darles las últimas indicaciones, y ahí empieza el discurso de él. Véanlo en YouTube, es el último que subí. Entonces dura 9 minutos, no mucho. Entonces, ¿qué hace Pablo? Mira, Pablo manda a traer a los ancianos de la iglesia de Éfeso a la playa de Mileto. Pablo hace un breve repaso de sus labores en su ciudad. Entonces ahí está Pablo y les dice, miren, yo día y noche por 3 años y medio los estuve entrenando, los estuve explicando cómo deberían comportarse, ¿ves? Y ahí estaba él explicándole todo lo que había hecho de casa en casa, ahí en Éfeso, para poder establecer la iglesia, porque era el trabajo que tenía Pablo de ir evangelizando a los gentiles, era el mundo de aquel tiempo. Entonces, dice, Pablo les habla de su propio porvenir, que iba a Jerusalén y que no veían más su rostro. Entonces estaba triste la situación, porque Pablo ya se estaba despidiendo, por eso es la triste despedida. Él ya no iba a regresar, porque a él esperaban cautiverios. Acuérdense que Pablo sufrió muchos azotes, estuvo en prisión, y siempre anduvo en peligros de muerte. El apóstol Pablo lo apedrearon, lo dejaron como muerto, ¿ves? En Listra, parece que en Listra, ¿verdad? Entonces pensaron que ya estaba muerto. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol de los gentiles, ¿ves? Entonces él sufrió mucho, ¿ves? Entonces él ya sabía que lo iban a meter a la cárcel, lo iban a mandar a Roma, lo iban a matar. Entonces él ya era el tercer viaje evangelístico, su barco estaba ahí en Mileto. Entonces de ahí mandó a llamar a los ancianos y ya les dijo, los aconsejó, ¿ves? Y les dijo lo que él les había hecho ahí, y les habla después del futuro de los ancianos. El otro punto que habló Pablo es de que iban a entrar lobos rapaces. ¿Cuáles son los lobos rapaces? Los lobos rapaces son los falsos maestros que no tienen la sana doctrina, como nos ha enseñado Cristian, ¿ves? La sana doctrina. O sea, cuando no hay la sana doctrina, es mórbida la doctrina. Entonces no es el evangelio puro de Jesucristo. Entonces, ese es el punto. Entonces, fíjense bien, hermanos, ¿por qué es reconfortante? Porque los hermanos estaban bien tristes. Llegaron los ancianos con esposas, hijos y todo ahí a la playa. ¿Y qué hizo Pablo? Se hincó de rodillas, ¿ves? Y hizo una oración. Por eso la oración es reconfortante. Dice, cuando hubo dicho estas cosas que les acabo de mencionar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, fíjense, hermanos, hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. O sea, cuando él empezó a orar, todos se echaban al cuello de él, pues tristemente, porque ya no le iban a ver más su rostro, ¿ves? Entonces, dice, doliéndose de gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al navío. El navío ahí estaba, ya se iba a ir, y dice, fíjense, hermanos, ahí oraron todos. Cuando lloran las mujeres y los niños, son someras las lágrimas. ¿Qué quiere decir somera? Son ligeras.
¿Ves? Entonces, por eso hay pozos de agua profunda, hay pozos someros, que son no mucha profundidad. Por eso somero quiere decir, ¿verdad? Quiere decir ligero, más o menos. Cuando, mire, fíjese bien, hermanos. Las lágrimas femeninas y de los niños suelen ser someras, pero cuando hombres maduros como estos, con cabeza cana, que se han endurecido a soportar por años el peligro y el sufrimiento, se ve que lloran como niños y se echan al cuello uno de otro, no se puede dudar de lo hondo de su pena. Y ya se iban a despedir de Pablo. En esta despedida se vieron la lobreguez del futuro incierto y las aflicciones indefinidas que con seguridad le esperaban al apóstol Pablo. Por eso era reconfortante la oración. Es la cuarta parte de lo que tiene la oración, reconfortante. Dice, al partir los ancianos efesios de la compañía del apóstol Pablo, bien hacían en llorar y quedaron callados en la playa hasta ver desaparecer en la distancia las velas de su barco, antes de retornar a la soledad de sus faenas y a los peligros que habían de encontrar ahora sin la fuerza ni el consejo de su gran maestro. Ya nos iba a dejar, pues ya tenían los ancianos que enfrentarse a todos los falsos maestros que había. Dice, ya no podemos regresar el tiempo para ver a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ni de escuchar sus tristes lamentos. Solo nos queda imaginarnos mirar al bajel o navío que se alejaba y ser testigos del cautiverio y las aflicciones que le esperaban a su insigne pasajero, el apóstol Pablo. Por eso la oración, hermanos, ahí nos están dando un ejemplo de que es reconfortante. Resumen, ahí hemos visto las 4 partes de la oración. Bueno, aquí le corto porque ya me pasé tantito. Dios les bendiga, hermanos, y continuaremos si Dios quiere. Amén.